quiero hablar de cosas nuevas. Quiero hablar de cosas nuevas. Vamos a ponernos de pie. Vamos a leer de Lucas 5:33 al 39. Lucas 5:33 al 39 es un pasaje que me encanta. Es un pasaje que lo he utilizado en años nuevos, lo he utilizado en lugares donde empezamos con cosas nuevas. Porque ¿cuántos saben que como humanos somos personas, somos criaturas de costumbre? Todo lo hacemos de la manera que estamos acostumbrados. Todo lo hacemos ya muchas veces en automático. Ya tenemos todo calculado, todo, como decía el Chapulín, ¿verdad? Fríamente calculado. Ya hacemos las cosas ya por impulso, ¿verdad? Y muchas veces no ponemos atención y hacemos las cosas tan automáticas que verdaderamente no nos enfocamos en lo que verdaderamente estamos haciendo. Muchas veces eso sucede con la iglesia. Muchas veces eso sucede con nuestro caminar con Dios. Nos quedamos en esa zona de confort, entramos en lo automático, en piloto automático, y no estamos enfocados en crecer, en alimentarnos en nuestra relación con Dios. No podemos seguir haciendo lo mismo. Mire lo que dice la palabra, Lucas 5:33. Algunos le dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan y oran con frecuencia, lo mismo que los discípulos de los fariseos, pero los tuyos se la pasan comiendo y bebiendo. Jesús les replicó: ¿acaso pueden obligar a los invitados del novio a que ayunen mientras él está con ellos? Llegará el día que se les quitará el novio y en aquellos días sí ayunarán. Les contó esta parábola: nadie quita un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. De hacerlo así, habrá rasgado el vestido nuevo y el retazo nuevo no hará juego con el vestido viejo. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino nuevo hará reventar los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y nadie que haya bebido vino añejo quiere el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Y esta es la palabra de Dios. Espíritu de Dios vivo, pido que guíes mis palabras. Te pido, Señor Padre, que toques nuestras mentes, nuestros corazones, y que haya esa transformación que tú pides y exiges de nosotros como individuos, como iglesia, Señor Padre, para poder obedecer y alinearnos, Señor Padre, a tu palabra, alinearnos a tus expectativas, Señor, para poder ser una iglesia eficiente, para ser una iglesia eficaz, para ser cristianos, Señor Padre, eficaces y eficientes, para no perder esa saladez, para hacer esa luz y no oscuridad, Señor Padre, para hacer que resplandezca tu iglesia, Señor. En tu santo nombre lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Me encanta cómo empieza todo esto. Una vez, si usted entra en el ministerio, ¿verdad? Si usted dice: no, yo quiero ser voluntario, yo quiero trabajar en el ministerio, yo tengo llamamiento, yo tengo esto y lo otro. Siempre les digo a las personas: prepárate, porque vas a aprender a lo que es tener que amar a Judas. Me acuerdo que yo le pregunté a mi pastor eso, ¿verdad? Le pregunté a mi pastor Oscar cuando ya apenas estaba dando mis primeros pasos como pastor, ¿verdad? Cuando me acababa de llamar Jesús y empecé a funcionar como pastor. Le pregunté a mi pastor le dije: ¿cuál es lo más difícil que ha tenido que hacer como pastor? ¿Cuál es la lección número 1? Y me dijo: aprender a amar a Judas. Inmediatamente me contestó. Y con los años, me sorprendió la profundidad de lo que había dicho, pero con los años en el ministerio me he dado cuenta exactamente lo que estaba diciendo. ¿Cuántos saben que al ser ministro, al ser líder, inmediatamente estamos en una posición de gran visibilidad, pero al mismo tiempo una posición donde porque hacemos o no hacemos, porque dijimos o si no dijimos, porque traemos la camisa por fuera o la traemos por dentro,
O estamos muy flacos, o estamos muy gordos, o usamos la palabra así, o gritamos mucho, o no gritamos, o piden mucho dinero, o esto, lo otro. Siempre va a haber críticas y va a haber personas en las que vamos a invertir, y aún así la palmada en la espalda muchas veces lleva un cuchillo también. No sabían, disculpen que les dé las malas noticias, pero así funciona. ¿Cuántos de ustedes saben que la gente no ha cambiado mucho? Si usted lee la historia en el libro del Éxodo, la historia de Moisés y lo que hacía y cómo oraba por el pueblo y cómo los dirigía y hacía todo lo posible por suplir sus necesidades de una manera terrenal, la gente siempre murmuraba y se quejaba y siempre hablaban de Moisés y siempre hacían todo este tipo de cosas. Aquí estamos, no solamente le pasa a Moisés, sino que también le pasaba a Jesús. ¿De qué lo estaban tachando? ¿Qué estaban diciendo? Pues yo no sé tú, Jesús, pero los discípulos de Juan, ellos siempre están ayunando. Y también los de los fariseos están ayunando. Pero tus discípulos, ¿qué están haciendo? Se la pasan comiendo y bebiendo, ¿verdad? Y vemos en diferentes pasajes donde dice Jesús que lo acusan de glotón y de bebedor. Y que a Juan también lo criticaban por diferentes cosas. Claro que amaban a Juan, pero también no les gustaba cómo se vestía y no les gustaba lo que tenía que decir muchas veces. Y aquí estamos viendo cómo están comparando a Jesús. Están diciendo, pues no que tú, ¿por qué la gente tuya no se comporta como los demás? ¿Por qué tus seguidores no hacen lo que los demás hacen? ¿Por qué esta iglesia no hace esto? ¿Por qué esta iglesia no hace el otro? ¿Por qué el pastor hace esto? ¿Por qué el pastor no hace el otro? Y nos empezamos a meter en querer hacer las cosas como siempre las hemos hecho. Miren, Jesús les responde, me encanta lo que dice. ¿Acaso pueden obligar a los invitados del novio a que ayunen mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio y en aquellos días sí ayunarán. Le está diciendo Jesús contexto. Él es el novio, la iglesia es su novia, ¿verdad? Dice, mientras yo esté con la gente, pues no tienen por qué hacerlo. Hay cosas más importantes. ¿Qué es lo que les dice a los fariseos Jesús? Mateo capítulo 23, estaba riendo con los fariseos. Les dice, ustedes fariseos y maestros de la ley, hipócritas. Dice, porque se aseguran estoy parafraseando, dice, se aseguran de diezmar de su anís, de su menta, de su cosecha, y cuidadosamente diezman de ella, pero se les olvida las cosas más importantes, que es la obediencia, la misericordia y el amor. Dice, se cuelan el mosquito y se tragan el camello. Dice, deberían hacer estas cosas, pero también hacer estas. Hagan esas cosas, pero lo más importante es la obediencia. Lo más importante es la relación con Dios. No nada más hacer cosas que todos los demás hacen. Es muy fácil imitar el comportamiento de los demás. Y es naturaleza humana. Por ejemplo, si llegara alguien aquí, ¿verdad? Y alguna persona está medio dormida. Me gusta mucho hacerlo a veces ahí en el salón. Si una persona se me queda dormida, se lo voy a hacer aquí si me quedan dormidos, por cierto. Hago que todos, 1, 2, 3, todos empiecen a aplaudir. Y la persona que está dormida, ¿saben qué van a hacer? Se va a levantar y ¿qué va a hacer? Se va a poner a aplaudir también. ¿Por qué? Porque todos los demás lo están haciendo y no quieren ser el que están fuera. De hecho han hecho varios experimentos, ¿verdad? Han hecho varias bromas así. ¿Por qué? Porque queremos todos hacer lo que los demás hacen, porque no nos quedar afuera. Mis hermanos, muchas veces hacemos lo mismo en la iglesia. Y que lo que está diciendo aquí Jesús es, no hagas estas cosas, no hagan las cosas exteriores del ser siervo de Dios, no hagan las cosas exteriores de servir a Cristo si las cosas interiores no han sucedido. Déjenme hablar con estos de acá. No hagan las cosas exteriores si el cambio interior no ha sucedido. Ok, aquí se me despertaron acá. Miren lo que dice
Dios fue lo que había pedido sacrificios, había pedido todo un sistema sacrificial para perdonar pecados, para traer paz, para traer amistad. Había todo este sistema que tenían. Si usted lee el libro de Levíticos, ahí viene ad nauseam todos los detalles de las diferentes ofrendas que tenían que hacer y todo eso. Pero lo más interesante era que no se trata de estas cosas externas. Estas cosas externas tenían que suceder como reflexión de lo que estaba pasando aquí adentro. Miren, porque parece que aquí se contradice, ¿verdad? En Isaías, el libro de Isaías que estaba mencionando el pastor Humberto, me encanta porque ahí vemos a Dios aparentemente contradiciéndose. Porque miren cómo empieza el capítulo 1. Isaías 1:11, ¿de qué me sirven los muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades y se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levanten sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Esto es Dios. Ay, Señor, se me quedaron callados. ¿Cuántos saben que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre? Y luego dice esto en el versículo 16: lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. ¿Se niegan y se rebelan? Serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor? ¿Qué está diciendo de las mismas ofrendas que Él requiere de su pueblo? De las alabanzas y todo eso. Dice, quítenmelas de aquí. Me dan asco. Estoy harto de esas cosas. Cuando levantan sus manos, volteo la mirada para otro lado. No quiero responderles, no quiero escucharles. Se ha convertido en una carga. Wow. Mis hermanos, disculpe que traiga la palabra. No me voy a disculpar, pero disculpen que se oye tan fuerte, ¿verdad? Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo no lo estoy diciendo. ¿Cuál es la causa? Que la gente está haciendo las cosas ya por hábito, por costumbre, por cultura, ¿por qué hacemos? Porque todos lo hacen. Es lo que siempre hemos hecho. ¿Por qué lo hacen? Pues no sé. Me había platicado, había leído un libro hace tiempo, y cómo muchas veces nos acostumbramos a hacer las cosas, ¿verdad? Y estaban diciendo que una vez vino una persona, creo que fue en Inglaterra, y llegó un jefe de Estado. Y un saludo militar para un jefe de Estado es lo que es un saludo de 21 cañones, ¿verdad? Y es lo que hacen, tienen 7 cañones y los disparan 3 veces, cada uno, son 21 cañones. Entonces, es la forma que celebran a un jefe de Estado cuando llega, es un saludo militar, ¿verdad? Y entonces estaba viendo a los grupos, ¿verdad? Que tenían en cada cañón, y tenían la persona que estaba dirigiendo, el oficial, y luego tenían a una persona que estaba cargando, el otro que estaba disparando, y luego estaba otra persona que era el de rango más bajo, estaba parado en atención ahí, haciendo nada. Y entonces empezó a cuestionar ¿por qué está esta persona nada más ahí parada en atención? ¿Qué está haciendo? A lo mejor está aprendiendo, ¿verdad? Pero fue a indagar y a preguntar, y les preguntó a los soldados, le preguntó al oficial, y nadie le supo dar una respuesta. No, pues que así lo hacemos. Es que siempre lo hemos. Y empezó él a investigar, él es historiador, él le gusta mucho la historia, y empezó a indagar, y ¿sabe qué? Descubrió cuál era el propósito de esta persona.
El propósito de la persona de más bajo rango, estar ahí parado en atención, es que esa persona en aquellos tiempos detenía los caballos para que no se fueran. ¿Qué pasó con los caballos en un ejército moderno? Ya no se utilizan, son obsoletos. ¿Pero qué pasó con esa persona? Se quedó ahí. ¿Por qué? Porque sí lo han hecho siempre. ¿Cuántos les gusta hacer comidas así muy picudas, muy padres? ¿Cuántos sí? Levante sus manos para ir a visitarlos. No se crean. Me habían contado de una familia, ¿verdad? Que les gustaba hacer jamones. El jamón le gustaba hacerlo así como lo hacen bien, que le echan piña y cereza y todo eso, ¿verdad? Y que compraban el jamón y pues traían una cosota así, ¿verdad? Y luego le cortaban la parte de abajo y le cortaban la parte de arriba y la tiraban. Y bueno, y entonces la nuera, ¿verdad? Que acaba de entrar a la familia, dice: ¿por qué hacen eso? Están desperdiciando mucha carne. Es que así se debe hacer. Así fue como me enseñó mi mamá y así le enseñó su mamá a ella. Y empezaron, pues, bueno, ¿por qué? O sea, pues, ¿por qué tiran eso? A lo mejor tiene mucho pellejo, a lo mejor es mucha grasa. No, eso sí. Y empezaron ahí la discusión filosófica de por qué lo hacían así. Y le preguntaron a la abuelita, ¿verdad? Le dijeron: bueno, ¿por qué? Es que, hija, es que entonces el horno que teníamos estaba de este tamaño. Y no cabía el jamón entero, por eso tenían que cortar para que pudiera caber. Pero ¿qué pasó? Esa fue la práctica, pero ya no era obsoleta completamente. ¿Qué hacemos muchas veces en la iglesia? Hago esto, hago lo otro, porque todos los hacen. Pero ¿qué pasó con la relación con Dios? ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús? Le está diciendo Dios: ya no me traigan estas cosas, porque lo están haciendo ya nada más automáticamente y se han olvidado de su relación conmigo. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios no quiere religión? Él quiere relación. La religión es tener la lista de que sí, no, o sea, ya hice esto, ya estoy así con Dios porque somos bien cuatachos los dos, ¿verdad? No, se trata de relación. Primero que nada relación, primero que nada obediencia, primero que nada el cambio interno. Mire, hay otro pasaje, ¿verdad? Que ya se los he leído y de hecho lo cité la vez pasada, Isaías 58, que es algo muy similar. Cuando la gente se estaba quejando que Dios no los escuchaba, que Dios no oía sus oraciones, que Dios no respondía a sus oraciones. Isaías 58:1: grita con toda tu fuerza, no te reprimas, alza tu voz como trompeta, denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob. Pues día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fuera una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí y hasta me reclaman: ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué afligirnos si tú no lo notas? Pero el día que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse de puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como lo hacen ahora. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique y solo para que incline la cabeza como un junco? Hagan duelo y se cubran de ceniza. ¿A eso llaman ustedes día de ayuno, día aceptable al Señor? Y mire, aquí nos da la respuesta. El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo para poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Al instante llegará ¿qué? Tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor te responderá. Pedirás ayuda y Él dirá: aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar las necesidades del desválido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche.
El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serán como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros de ruidos y restaurador de calles transitables. ¿Ven lo que dice la palabra? Más claro no se los puedo decir. ¿Qué es lo que está diciendo? No estén haciendo las cosas nomás por hacerlas. No se trata de lo externo. Lo externo no lleva a ningún lado. ¿Qué es lo que nos va a cambiar? ¿Qué es lo que tiene más importante? Lo interno. ¿Por qué Jesús, tus discípulos, no hacen lo que todos los demás? Porque mis discípulos no son como los de todos los demás. Mis discípulos tienen prioridades diferentes. Mis discípulos se enfocan primero en la relación y después en el ritual. Primero que nada, en la relación y después en el ritual. Odres viejos, quiero hablar de eso que dice, porque después Jesús dice algo tremendo. Está hablando de esa comparación que están haciendo contra él y sus discípulos, pero luego empieza a profundizar un poquito más. Les está diciendo, ¿saben qué? Necesito que tengan unos nuevos ojos, tengan una nueva mente, que tengan una mentalidad abierta, porque tiene que haber un cambio. Si vemos las palabras de Albert Einstein, él decía, si haces lo mismo que siempre hacías y esperas un resultado diferente, esa es la definición de la locura. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Si algo no funciona, hacemos más, porque a lo mejor así funciona, ¿verdad? Pero no se trata de hacer más de lo mismo si eso no está funcionando. Al contrario, tenemos que cambiar las cosas. No podemos hacer lo mismo. Otra cosa que decía Einstein, si no podemos resolver un problema con la misma mentalidad que lo creó. Tenemos que cambiar. Entonces lo que les dice Jesús es esto. Les contó esta parábola. Nadie quita un retazo de un vestido, o sea, un parche, ¿verdad? Un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. De hacerlo así, haber rasgado el vestido nuevo y el retazo nuevo no hará juego con el vestido viejo. Ni echar nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino nuevo hará reventar los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Miren, da dos ejemplos aquí. ¿Cuántos de ustedes les gusta la sastrería? ¿Les gusta todo lo que es corte y confección? Tenemos varios hermanos aquí, ¿verdad? Sí, pero no levantó la mano. Dije, bueno, no, pues ustedes le apuntaron. ¿Qué pasa si tenemos un vestido ya viejito y le ponemos un pedazo de tela nueva para parcharlo? ¿Qué va a pasar si lo lavamos? ¿Qué pasa con el parche? Se va a encoger. ¿Y qué va a pasar donde remendamos el agujero que tenía el otro vestido? Lo va a romper más. Y aparte, a lo mejor no va a quedar, ¿verdad? Cuadros con rayas o algo así, no sé. Yo nada más sé que azul, todo queda, ¿verdad? Bien padre. Pero lo que dice es que no podemos tomar algo nuevo y ponerlo en algo viejo, porque no va a alinearse, no va a quedar, no va a hacer juego. Pero más que nada va a hacer más daño, porque la tela tiende a encogerse. Especialmente si lo gusta poner en la secadora varias veces, ¿verdad? Va a encogerse y va a romper. Va a ser la solución va a ser peor que la situación. Como dicen, la medicina es peor que la enfermedad. Y luego da otro ejemplo. Un odre, ya que si no se usa esa palabra, un odre es una botella. Digamos, antes no había vidrio, no utilizaban el vidrio, no tenían plástico. Entonces, ¿qué usaban? Usaban cuero, generalmente de cabra. Y lo que hacían, lo curtían el cuero y luego lo sacaban, como dicen, bota, o sea, casi entero el animal, no quedaba ningún agujerito ni nada. Y entonces lo que hacían, ya que estaba curtido el cuero, lo llenaban con vino nuevo y lo dejaban a que se fermentara. Cuando se fermenta algo, ¿sabe qué pasa? Empieza a producir gas y ese gas empieza a inflar.
Entonces, ese cuero, ¿qué le pasa a ese cuero nuevecito que lo acaban de curtir, que le echan ese vino nuevo? Al empezar a fermentarse todo el contenido, ¿qué pasa con ese cuero? Se empieza a estirar hasta que llega a su capacidad máxima. Y ya para entonces, con el tiempo, ese vino se madura. ¿Ok? Se fermenta, empieza a expandirse y el cuero se va dando de sí con ese vino. Y así es como maduraban el vino. Pero ¿qué dice? Si tomamos un odre viejo, uno que ya se utilizó, y le ponemos vino nuevo, ¿qué va a pasar con ese vino nuevo? Va a empezar a fermentarse y va a empezar a poner presión y va a querer estirarlo más. Pero ese cuero ya dio de sí. ¿Qué pasa entonces? Se revienta. Se revienta y ya se arruina ese vino nuevo y ese odre pues ya no va a servir. Entonces, ¿qué dice? El vino nuevo debe de ir en odres nuevos. Era algo que entonces todos lo conocían, todos entendían ese proceso. Era un ejemplo. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? No podemos tener la mentalidad antigua y aplicar las cosas nuevas. No podemos seguir viviendo como vivíamos antes. Si antes hacíamos esto, si antes pecábamos de esta manera, si antes nos tropezábamos con esa piedra, ya no podemos seguir haciéndolo. Tiene que haber un cambio. ¿Sí? No podemos entrar en este año, no podemos ministrar este año si seguimos haciendo las cosas como las hacíamos antes. Tiene que haber un cambio. Y como les digo, no es un cambio conductivo, ¿no? O sea, no es un conductual que le llaman, ¿verdad? No es un cambio de comportamiento. No es un cambio exterior, tiene que ser un cambio interior. Miren, hay 3 niveles de cambio, ¿verdad? Y en terapia lo vemos esto. Primero que nada, lo que podemos hacer es hacer las cosas diferentes, ¿verdad? Que es lo que llaman el cambio conductual, el cambio de nuestra conducta. Si nos conducimos diferente, si actuamos diferente, puede haber cambio. Y eso va a ser bueno, nos va a ayudar hasta cierto punto. Pero ese es el cambio que menos duración tiene. Porque es muy fácil, somos criaturas de costumbre. Si no somos consistentes con ese cambio, ¿qué va a pasar? Vamos otra vez a regresar a lo mismo. Vienen tantos padres de familia que me dicen, es que no sé hacer con mi hijo. No sé qué hacer con mi hijo porque mi hijo se porta mal y eso y lo otro. Y el niño está haciendo esto. ¿Qué edad tiene el niño? 9 años. Bueno, vamos a necesitar terapia para usted primero. Vamos a trabajar nosotros, ¿verdad? Porque obviamente no es culpa del niño. La culpa está en cómo se está dirigiendo ese niño. Porque si usted no puede controlar a su niño de 9 años, vamos a tener que platicar primero qué está pasando acá. Tenemos que ver qué técnicas se están utilizando como padres. Claro que se los tengo que presentar de una manera que no se me van a ofender y ya no van a regresar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque una de las cosas que va a hacer que cambie la conducta de un niño es, número 1, la consistencia. La consistencia. Pero ¿qué pasa? Los padres se me enojan. Ay, pastor, es que eso estaba muy padre y lo hicimos como por 3 semanas, pero es mucho trabajo. Pues ¿qué creía? ¿Que nomás iba a cambiar el niño nomás porque lo hizo 3 semanas? No. Tiene 9 años entrenándolo así y quiere que cambie en 3 semanas. No, tiene que haber consistencia de parte de usted. Pero ¿qué le pasa a los adultos? A los adultos no nos gusta que nos pongan la responsabilidad a nosotros. Tiene que haber ese cambio conductual. Tenemos que cambiar la forma en que nos comportamos para que los niños también cambien la forma en que ellos se comportan. Hay otro nivel de cambio que es un poquito más profundo, que no solamente cambiamos nuestra conducta, cambiamos también nuestra cognición, nuestra forma en que pensamos, cómo construimos los pensamientos y cómo analizamos nuestros pensamientos. Es lo que le llaman la teoría cognitiva conductual, ¿verdad? Que es el cambio no solamente de la forma de nuestro comportamiento, sino de también cómo procesamos, cómo pensamos. Pensamos diferente. Pensamos diferente, actuamos diferente. Si empezamos a pensar diferente, empezamos a actuar diferente. Por ejemplo, la persona que se sienta fea. No le voy a decir que levante su mano. Pero si una persona se siente fea, conoce en aquellos tiempos, ¿verdad? Cuando nos dábamos los teléfonos, ¿verdad? Pues ahora ya no necesitan hacer eso. ¿Cuándo se acuerdan de que le tenías que dar el teléfono? ¿Sí? Una que otra persona que no quiere levantar. ¿Cuántos de ustedes le daba el teléfono, compartía su teléfono con una persona y esa persona no le llamaba?
Yo te llamo en unos cuantos días, ya está. 1 hora, 2 horas, 3 meses, todavía no llama. Ya salieron telarañas y todavía no suena el teléfono. ¿Por qué no le llamó? Las personas que no se sienten muy guapas, van a decir, es que estoy muy feo, por eso no me llamaron. No estaba interesado en mí. No vuelvo a salir con nadie. No me vuelvo a enamorar. Totalmente, ¿para qué? Salió de verso sin hacer esfuerzo. Empezamos inmediatamente a irnos al extremo, ¿verdad? Para protegernos. Para protegernos. Porque ya tenemos esa idea errónea de quiénes somos. Y a lo mejor no nos llamó porque se le perdió el teléfono. O porque es que se escribió el número en la mano, pero fue y se lavó las manos y ya se le perdió el teléfono. Por eso no le llamó. Entonces, de ver opciones más lógicas, de ver opciones más racionales, nos vamos a la irracionalidad. Por eso es importante aprender a pensar también. Cambiar el pensamiento cambia nuestra conducta. Aprender a amarnos a nosotros mismos. Lo que le digo a la gente que tiene baja autoestima, enamórate de Dios. En vez de correr de persona, que te va a aprovecharse de ti y aprovecharse de ti y aprovecharse más de ti, y cada vez se van a aprovechar más, enamórate de Dios primero. Porque si tú conoces a Dios y dejas que Dios te demuestre que tanto te ama, tu propia percepción de tu valor va a empezar a cambiar. Y al cambiar tu percepción de tu valor, va a cambiar en la forma que te conduces y en la forma y lo que soportas y lo que no soportas de la gente. Porque vas a conocer tu verdadero valor. Y hay un tercer nivel de cambio. Y este es el más que perdura más. No solamente cambiar la forma que actuamos, no solamente cambiar la forma que pensamos, sino es un cambio ontológico. Es una palabra filosófica, ¿verdad? Ontología o el cambio ontológico es un cambio de quién soy yo, mi definición de yo, lo que me define a mí. Soy un perdedor, soy un tonto, soy un feo, soy un alto, chaparro, gordo, flaco, lo que usted quiera. Soy un hijo de Dios. Soy hija del Dios verdadero. Hay un cambio. Cuando yo sé que mi identidad cambia, todo lo demás cambia por sí solo. Y eso es un cambio que va a perdurar. Es un cambio que verdaderamente va a durar. ¿Qué es lo que dice? No podemos seguir con esa misma mentalidad de quiénes somos. Por ejemplo, soy una persona que va a la iglesia. ¿Para qué viene a la iglesia? Como les he dicho, la iglesia no nos va a hacer mejores personas. Es como, por ejemplo, decir que una persona una vez me dijo, no, es que esto y lo otro, o sea, yo pienso que la forma que está haciendo usted terapia no está bien, porque yo he ido a consejería y yara. Le dije, ok, es como si yo haber ido a la corte y decir, no, pues he ido a la corte tantas veces que yo ya sé lo que sabe el juez. O sea, yo he ido al hospital tantas veces que ya sé lo que saben, ya eso me hace un doctor a mí también, ¿verdad? No. De ninguna manera. Muchas veces lo que verdaderamente nos cambia, lo que verdaderamente nos transforma, es tener esa experiencia con Dios. Tenemos que cambiar todo. Tiene que haber una transformación absoluta que tiene que pasar aquí adentro, para que todo lo demás empiece a cambiar. Miren lo que nos dice aquí Pablo en 2 Corintios 5:17. Aquí está escribiéndole Pablo a la iglesia de los Corintios y está diciendo algo tremendo. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No solamente fuimos nosotros reconciliados con Él, sino ahora nosotros estamos cargados, tenemos el cargo de reconciliar a otros con Dios. Pero no vamos a poder hacerlo a menos que haya ese cambio, ¿verdad? El contexto es que es una nueva creación, es una nueva criatura. Esto es Cristo
que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿De qué está diciendo aquí? Tiene que haber un cambio. Si antes vivíamos en pecado, si antes vivíamos de una manera o de la otra manera, no podemos seguir con eso. No podemos seguir con el pecado y con Dios al mismo tiempo. Tenemos que cambiar. Tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que haber un arrepentimiento, metanoia. Tiene que haber un cambio absoluto de la mente. Segunda de Pedro nos dice esto: si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más le hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso ha sucedido lo que acertadamente afirma estos proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Muchas veces nos acercamos a Dios, nos acercamos a Cristo, nos arrepentimos. ¿Y qué pasa a las primeras de cambio? Si no hay esa transformación, vamos a ir derechito otra vez a donde estábamos. Y ya no nos una vez, ya no pertenecemos ahí, eso ya no nos queda, ya somos una criatura diferente. Las cosas cambian. Antes entrenaba Kung Fu, todavía entreno Kung Fu y tenía un coach muy bueno, tengo un coach muy bueno. Pero me encontré uno de los uniformes que tenía antes y me lo quise poner y como que dije, no voy a poder ir así, ¿verdad? Porque, pues, ¿verdad? Me puse la camisa y parecía que era de Beto la camisa, o sea, como que dije, no, ya no me queda esto. Entonces, ¿se le puede agregar? Así, sí, claro que sí, hermana. Pero no un retazo nuevo, ¿verdad? Tiene que ser un retazo viejito. Se le puede agregar definitivamente. La vez pasada, mire, en el 2006 me fui a hacer LASIK, ¿verdad? Porque usaba lentes. Me hice LASIK en el 2006 y no, una transformación tremenda. Fue una cosa bien padre. Me acuerdo que pues salí de ahí viendo si todo bien, a todo dar. O sea, Y después me acuerdo que llegué a mi casa, me encontré mis lentes que traía y me los puse como que todo borroso. Dije yo, mira nada más. ¿Por qué no veía? ¿Por qué veía borroso con los lentes que me ayudaban a ver antes? Porque había habido un cambio y esos lentes ya no los necesitaba. Desgraciadamente, hace poquito me acuerdo íbamos a Dallas y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Necesito al optometrista de nuevo. Pues ya, eso fue en 2006, ya hace 14 años y ya tengo más años. Voy a cumplir 49 este año y me acuerdo que fui porque ya en la noche ya batallaba, ya veía medio borrosón y dije yo, se me hace que necesito un ajuste. Y fui con el médico y me checaron y ya me dio mi prescripción. Nomás que me dijeron, no, pero pues perfecto. Dije, le vamos a dar, tenemos ya lentes bifocales. Noten el eco para efecto dramático. Dije yo, ¿what? ¿Bifocales? ¿Cómo? ¿Los quiere con rayita o sin rayita? Nada más que lo voy manejando a veces y luego, pero todo borroso, ya como que, todavía estoy ajustándome, todavía estoy agarrando la onda. Otra vez tuve que ajustarme porque hubo cambios. Cada vez que cambiamos, tiene que haber ajustes porque las cosas que nos quedaban, que funcionaban antes, ya no nos van a funcionar. Cuando el Señor viene y nos transforma, somos nuevas criaturas. Si seguimos haciendo las mismas cosas que hacíamos antes, ya no nos quedan, ya no nos van a ayudar, nos van a estorbar. Si yo anduviera caminando con los lentes que tenía al principio, me voy a tropezar, me voy a caer. ¿Por qué? Porque ya no me quedan, ya no me sirven. De la misma manera, tenemos que dejar las cosas de antes
atrás, los problemas fuera. Tiene que haber una cosa nueva, tiene que haber esa renovación. Amén. No podemos empezar el año de la misma manera que empezamos el otro. No podemos seguir viviendo como vivíamos y esperar que Dios nos esté aplaudiendo y esté recibiendo todas las promesas de Dios si nosotros no estamos obedeciendo a Dios. Quiero hablar de las cosas nuevas. Las cosas nuevas. Esas cosas nuevas, Jesús lo que dice, miren, dicen en Apocalipsis, he hecho todo de nuevo. He hecho todo nuevo, he renovado todas las cosas. Dice Lucas 5:39, y nadie que haya bebido vino añejo quiere el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Aquí está hablando Jesús del maduramiento, del proceso de crecimiento, el proceso de fermentación, el proceso de hacer mosto, hacerlo vino, de hacer jugo, hacerlo vino, el proceso de agarrar piña y hacerla tepache, ¿verdad? O sea, como usted lo quiera ver, o kombucha, como le dicen ahora. Es un proceso. Es un cambio, hay un cambio, hubo esa transformación, ahora tenemos que empezar a vivir de esa manera nueva para que eso nos lleve al proceso final o a la etapa final, que es ser cada vez más como Cristo. Es lo que le llamamos la santificación, ¿verdad? La santificación es un camino, entre más caminamos con Dios, entre más aprendemos de Dios, entre más obedecemos a Dios, más vamos a parecernos a Dios. Más vamos a escucharnos como Dios, más nos vamos a escuchar como Jesús. Entre más nos acerquemos a Él, más vamos a sonar como Él. ¿No me creen? Miren en el Antiguo Testamento, en el libro de los Hechos, cuando Juan y Pedro sanan a este hombre que estaba lisiado, ¿verdad? 40 años. Había estado ahí en la entrada de la Hermosa. Esto está en Hechos capítulo 3 y 4 y 5. Vemos ahí todo lo que pasa. Vemos que este hombre le dice, claro, obviamente fue Dios el que lo sanó, ¿verdad? Por medio de estos dos hombres. Pero luego arrestan a Pedro y a Juan y los azotan y les dicen, no prediquen en el nombre de Jesús. No prediquen en el nombre de Jesús. Dicen ellos, no vamos a obedecerlos a ustedes, vamos a hacer lo que dice el Señor. Empiezan a ver cómo el Espíritu Santo los empieza a utilizar a estos hombres. Vemos cómo el Señor transforma a estas dos personas que el primero, que Pedro, por ejemplo, le había dado la espalda a Jesús. Y ahora lo vemos transformado. Y vemos cómo han madurado. Y la gente, cuando están ahí, están juzgándolo, después de que se van y que los dejan irse, después de que le dan una buena golpiza y los dejan irse, se dicen entre ellos mismos, dicen, ellos se dieron cuenta que eran hombres simples y sin educación, sin sofisticación, pero se dieron cuenta que habían estado con Jesús. No importa la preparación que tenían, inmediatamente la forma en que se conducían, la forma en que hablaban, la forma en lo que decían, todo les recordaba ¿a quién? A Jesús. Habían querido terminar con Jesús y ahora estaban viendo los brotes de el sacrificio que hizo en la cruz. La iglesia había comenzado, la iglesia había nacido y se estaba expandiendo a pasos agigantados. De esa misma manera, mis hermanos, queremos hacer lo mismo, queremos expandernos y crecer, todo con el Espíritu Santo. Tenemos que ser esas cosas nuevas. Miren lo que nos dice Romanos 12. Pablo le está escribiendo a los romanos y les está hablando de lo que debemos de hacer nosotros, tomando en cuenta todo lo que ya hizo Dios por nosotros. Dice Romanos 12:1, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. Aparentemente una contradicción en términos. Sacrificio vivo. Pero lo que se está refiriendo Pablo es lo que le dije la vez pasada, lo que dice, estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Mis acciones no reflejan mi carne, reflejan ¿a quién? A aquel que vive en mí, al Señor. Muchos
encaramos dificultades y problemas en la vida. ¿Y cuántos les gusta citar este versículo? Más grande es el que vive en mí que aquel que vive en el mundo. Pero ¿qué tal para nosotros demostrar quién vive en nosotros en nuestra conducta día a día? O nada más es importante cuando nos metemos en problemas. Tiene que haber ese cambio. Mire, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego a cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su puerco, unos taquitos después, corazón, por favor. Ay, Señor, su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Transforma, si no se amolden, no dejen que el mundo los cambie y se hagan como el resto del mundo. Al contrario, nosotros debemos de amoldar al mundo. No, acuérdense, tenemos ese ministerio de reconciliación. Nosotros no amoldarnos al mundo, sino que el mundo se amolde a Cristo por medio de lo que tenemos que decir. Dice, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Lo nuevo. Transformados, ya les he dicho en griego, transformados, metamorfo, que indica el proceso que usted escuchó en la primaria, ¿verdad? Cuando estaban hablando de la metamorfosis. Y era cuando cambia una oruguita en una pupa a una mariposa. Y vemos, y lo que nos dice la ciencia, que es un animal que tiene un cambio milagroso. La ciencia diciendo que es un cambio milagroso, que tiene dos planes biológicos completamente diferentes. Solamente el creador de la mariposa puede también transformar nuestro espíritu de esa misma manera. Amén. Sean transformados mediante la renovación de su mente. No nada más es no solamente la psicología, es nuestras emociones, todo el entendimiento de quiénes somos nosotros. Es una transformación absoluta. Es esa renovación de la que está hablando. No podemos seguir haciendo lo mismo. No podemos seguir siendo los mismos. Tenemos que ser transformados. Tenemos que estar sellados por el Espíritu Santo. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Solamente así, con esa transformación, metamorfo. Quiero que sepamos, mis hermanos, que si queremos verdaderamente tener un impacto en la comunidad, tenemos que ser transformados. Pastor, pero yo no me he transformado. Mis hermanos, si usted ya recibió a Cristo, ya tiene todo lo que necesita. Pero es como cuando usted, no sé cuántos de ustedes hayan comprado muebles en IKEA, ¿no? ¿Cuántos han comprado muebles en IKEA? Ahí en San Antonio o en Austin, ¿no? O sea, ¿cómo vienen los muebles? Se los ponen bien bonitos ahí, ¿verdad? Y luego llegan, ¿y cómo vienen? Todos desarmados. Y los ponemos y los hacemos y luego nos hacemos muy buenos para esconder las piezas que sobran, ¿verdad? Como le digo a mis alumnos, ¿verdad? Mis alumnos muchas veces, es que no lo entiendo, es que esto lo miren. Cuando todo falla, de último recurso, lea el instructivo. ¿Cuál es el instructivo para usted y para mí? La Biblia. Ay, pastor, es que no sé cómo hacerle. Si solamente hubiera un instructivo para la vida, si solamente hubiera un instructivo para ser padre, sí existe. Y ahí está acumulando polvo. Se llama la palabra de Dios. Ahí está toda la revelación que usted necesita, que nosotros necesitamos. Ahí está, es la palabra de vida del Señor. Finalmente, vamos a ponernos de pie, mis hermanos, para concluir el día de hoy. Este pasaje también me encanta, y es Pablo escribiéndole a la iglesia de Jerusalén, a los hebreos, el libro de los hebreos, que por cierto como al nivel que de los romanos, pero todavía me gusta más Hebreos, es, para mí personalmente, es una suma teológica profundísima, porque aquí Pablo está haciendo una apologética, está defendiendo delante de los judíos la importancia y la superioridad y la supremacía del cristianismo según como lo predicó y como nos enseñó Jesús, el Hijo de Dios. Como es la continuación y el cumplimiento de todo lo que está escrito ahí. Para mí me encanta este libro. Mire lo que dice en capítulo 12. Y aquí nos está hablando de esa transformación, de esas cosas nuevas que tienen que haber.
¿Cómo le hacemos? ¿Cómo seguimos adelante? ¿Cómo nos transformamos? Aquí está. Por lo tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos. Miren lo que dicen los verbos que vienen ahí. Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijémonos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentada a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan ánimo. Lo que está diciendo aquí Pablo es esto: despójense del pecado, despójense de esas cosas que los hacen tropezar. Me acuerdo cuando empezaba a entrenar Kung Fu, llevaba unos shorts largos como de básquetbol, y esos se ven padres, ¿verdad? Pero si uno quiere tirar una patada alta, ¿qué va a pasar con esos shorts largos? O se rompen, ¿verdad? O uno se va a caer porque no tiene la habilidad para moverse. Por eso tiene que utilizar las cosas necesarias. Por eso hay cosas que nos van a estorbar en nuestra vida, cosas que no nos van a dejar verdaderamente hacer y tener el rendimiento que debemos de tener, porque el pecado siempre va a ser un ancla, siempre nos va a detener, siempre nos va a frenar. Dice, despójense de ese lastre. Dice, corran la carrera que tenemos con perseverancia, ¿verdad? ¿Qué es perseverancia? ¿Qué es lo que le estaba diciendo? ¿Qué es lo que no nos gusta tener? La consistencia, con perseverancia que tenemos por delante. Y luego dice, manteniendo los ojos ¿en quién? En Jesús, porque Él es el autor y el cumplidor de nuestra fe. Él es el que comienza todo, pero ¿cuántos saben que Él no deja nada comenzado? Si nosotros nos conectamos a Él, si nosotros lo seguimos a Él como iglesia, como individuos, Él va a terminar lo que comenzó en nosotros. Pero tenemos que ser consistentes en despojarnos de esas cosas que nos estorban. Amén. Y luego dice que nos enfoquemos en Él. ¿Por qué? Porque Él encaró todo tipo de cosas. La cruz, la pasión, la muerte. ¿Y a dónde lo llevó todo eso? A resucitar y estar a la derecha del Padre. Si nosotros también sacrificamos nuestro cuerpo, si nosotros sacrificamos nuestro pecado, sacrificamos nuestra carne, entonces tenemos lo mismo que Él tiene: la resurrección y la presencia con Dios para siempre. Y no solamente nos va a transformar para que nosotros alcancemos eso, sino que nos va a ayudar a nosotros a transformar a otros para que ellos alcancen eso. Que nuestro comportamiento, que nuestra relación con Dios sea lo que verdaderamente se refleje y la gente vea la gloria de Dios en nosotros. Amén.